Buenos días, señores. Vamos a plantear un experimento para medir la fuerza de fricción y su relación con la fuerza normal, tal como fue propuesta por el señor Leonardo da Vinci. Da Vinci nos dijo que la fuerza de fricción cinética iba a ser siempre opuesta al movimiento relativo entre las dos superficies y su magnitud es tal que es proporcional a la fuerza normal. Mientras que cuando no hay movimiento entre las dos superficies, no hay movimiento relativo, la fricción que se presenta, llamamos fricción estática, es tal que es siempre opuesta a la intención de movimiento. La fuerza de fricción aparece para mantener el equilibrio estático del sistema, oponiéndose a esa fuerza de intención, siempre entonces teniendo la misma magnitud y sentido contrario. Sin embargo, como usted puede hacer una fuerza tan grande como quiera, pues llega el momento en que la fuerza de fricción estática ya no es suficiente para compensar la fuerza de intención y se rompe el equilibrio estático. La máxima fuerza de fricción que puede existir entre las dos superficies sin que se rompa el equilibrio estático es tal que es proporcional a la normal en magnitud. Esos son los resultados de Da Vinci, junto con el hecho de que la fuerza de fricción de rozamiento no depende del área en contacto. Bueno, la idea es probar esas dos relaciones. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es medir las fuerzas normales sobre un sistema y medir la fuerza de fricción, compararlas y verificar si efectivamente cumplen o no la relación que Da Vinci nos entrega. Tomamos el siguiente montaje. Ubiquemos las fuerzas sobre él. Vamos a analizar dos casos. El primer caso es para la fricción estática, velocidad igual a 0. Tomamos un sistema coordenado que va a tener una coordenada curvilínea que va por la cuerda. A esa la voy a llamar la X. Y la coordenada perpendicular a la X la voy a llamar la Y. Voy a proyectar las fuerzas sobre cada cuerpo en este sistema. Planteamos entonces la ecuación de fuerzas para cada uno de los cuerpos. Y de las tres ecuaciones que logramos, tenemos que de la segunda ecuación de entrada podemos despejar cuánto es la fuerza normal. Luego podemos medir la fuerza normal directamente conociendo la masa del cuerpo 1. De la primera y la tercera podemos despejar la fuerza de fricción en términos de la masa que cuelga. Dividiendo cada una de estas fuerzas por la gravedad, encontramos que la normal sobre la gravedad es la masa 1, la fricción sobre la gravedad es la masa 2. Luego, la relación que estamos tratando de demostrar, la proporcionalidad entre la fricción y la normal, se da si hay proporcionalidad entre la masa 1 y la masa 2. Tabulamos entonces masa 1 y masa 2, recordando siempre que esta masa 2 debe corresponder a la fuerza que hace la máxima fricción estática posible. El pequeño incremento que se le haga a la masa 2 ya rompa el equilibrio del sistema. Entonces, tabulamos las masas, graficamos su relación, interpolamos esa relación y buscamos la mejor curva que la describa y debemos encontrar una línea recta cuya pendiente es lo que llamamos el coeficiente de fricción estático. Con ese mismo montaje, pero con velocidad distinto de 0, aún manteniendo aceleración 0, es decir, si el sistema se mueve con velocidad constante, entonces vamos a tener exactamente las mismas ecuaciones, pero el caso ya no nos correspondería a el caso cinético, y entonces tendríamos la relación entre la fuerza de fricción cinética y la normal, y en este caso la pendiente de la relación entre la masa 2 y la masa 1 nos representará el coeficiente de fricción cinético. El segundo montaje que podemos hacer es un poco más fácil de hacer experimentalmente que el que mantener un movimiento con velocidad constante. Es tener un movimiento acelerado, pero cuando tenemos el movimiento acelerado, en este tercer caso, las ecuaciones me van a cambiar un poco porque me parecen una aceleración en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Al despejar el sistema, la relación que vamos a obtener es, teniendo en cuenta que en el sistema curvilíneo que estamos escogiendo, el desplazamiento de la masa 1 es igual al desplazamiento de la masa 2 y por tanto al derivar dos veces encontramos que la aceleración de la masa 1 es igual a la aceleración de la masa 2, lo cual podemos definir como la aceleración del sistema. Nos da para despejar la fuerza de fricción en función de la aceleración. Fíjense que en las ecuaciones 1 y 2 tenemos de incógnitas la tensión, la fricción. La masa 1 y la masa 2 son mediciones, son parámetros que controlamos en el experimento. La aceleración la podemos medir.
Luego, la tercera incógnita que tenemos en esas ecuaciones la resolvemos experimentalmente directamente de la medición. ¿Cómo medimos la aceleración? La medimos midiendo distancias y tiempos, distancia recorrida y tiempo. Fijamos un origen para el observador, un cero de las posiciones, tabulamos posición contra tiempo, miramos cómo se comporta, o vamos a encontrar que es un movimiento uniformemente acelerado y por tanto la curva posición contra tiempo para la masa 1 será una curva parabólica. Dependiendo del observador que escojamos, entonces podemos garantizar que la posición inicial sea 0 y que la velocidad inicial sea 0, y lo logramos del montaje experimental. Y entonces la parábola que encontramos tiene como coeficiente del término cuadrático un medio de la aceleración. Hacemos la interpolación de posición contra el tiempo, encontramos el valor de la aceleración y eso nos da un punto en la tabla normal contra fuerza de fricción. Claro, para poder encontrar la relación entre la fuerza de fricción y la normal debemos calcular un mínimo de 10 puntos. Eso implica repetir el experimento con distintas combinaciones de masa 1 y masa 2 unas 10 veces. Y así, cada combinación masa 1, masa 2 lleva consigo una aceleración que podemos extraer de los datos experimentales y nos podemos fabricar la tabla normal contra fuerza de fricción, graficarla, buscar la ecuación que la describe, encontrar que es una línea recta y medir así el coeficiente de fricción. Bueno, señores, eso es todo. Diviértanse realizando el experimento, diviértanse aprendiendo.